Daniel capítulo 6, versículo 27 dice así: Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. No cabe duda que todos nosotros siempre queremos que Dios nos libre de algo o de alguien. Y el tema de este sermón es: ¿del poder de qué o de quién te ha librado Dios? Ya que todos nosotros siempre queremos que Dios nos libre de algo que muchas veces pudiéramos estar atrapados o hayamos entrado de alguna manera y estemos pasando por algún momento no agradable y queremos que Dios nos libre. Ya que el único que nos puede librar de cualquier circunstancia, hermano, el único que nos puede librar es nuestro Dios. De ahí no hay nadie que lo pueda hacer. No hay familiar, no hay amigo, no hay ninguna persona que pueda tener la capacidad de poder librarnos de aquellas cosas que ya de una manera directa puedan llegar a nuestra vida. El pasaje nos habla de este hombre llamado Daniel. Para este entonces Daniel andaba como entre unos 85 a 90 años de edad. Habían pasado ya varios años. Daniel había sido llevado cautivo de Jerusalén, judío, y ahora él estaba ya en Babilonia, en una tierra extraña, en una tierra totalmente diferente, con otras creencias. Pero Daniel había mantenido esos buenos principios del temor de Dios como buen judío. Daniel había estado por muchos años él desarrollando su trabajo, su servicio, porque como Dios lo había bendecido tanto a él y sus otros compañeros, y Dios le había dado sabiduría, conocimiento, inteligencia a Daniel, y esas eran las razones por las que los reyes lo habían puesto en una posición alta, llegando a ser el gobernador, uno de los gobernadores allá en Babilonia. Y en base a su buen principio, él había estado por muchos años, durante 4 reyes, él había estado desempeñando su función. Eso significa que él era un gran hombre. Pero cuando él, hermano, es llevado al foso de los leones, a ese lugar, él fue llevado no porque él haya sido desobediente, o porque él se haya portado así que mal delante de Dios y delante de sus hombres a los cuales él les servía. Él realmente no fue echado al foso de los leones porque se haya portado mal, al contrario. Él fue echado en los fosos de los leones porque por la obediencia a Dios, por mantener ese principio, por no cambiar sus principios, por no cambiar su fe, por no cambiar su creencia en Dios. Por eso fue llevado y fue echado en el foso de los leones. Este tiempo, Darío, como acá el pasaje lo dice, estos sátrapas se habían reunido y habían formado una idea, una estrategia que durante 30 días ninguna persona se pudiera arrodillar y clamar a otro Dios. Y eso fue lo que le plantearon al rey Darío, que durante esos 30 días, que no hubiera ninguna persona que hiciera eso. Y Darío viene y firmó el edicto conforme a Medo y Persa, que una vez se había firmado, pues ya no podía ser cambiado. Era algo que tenía mucho peso, era algo que no se podía cambiar una vez se firmara. Y Darío viene y firmó el edicto. Entonces, acá, en este versículo 27, vemos nosotros que dice: Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Todos queremos que Dios nos libre de algo o de alguien. Pero hay algo que también nosotros debemos de tomar en cuenta en la vida de Daniel, que no podemos ir directamente a este versículo sin antes también tomar en cuenta algunas características, algunas cualidades de la vida de Daniel. Y es que en el versículo 4 dice que Daniel fue hallado fiel, dice, porque él era fiel.
Daniel era un hombre fiel, fiel a Dios primeramente, fiel a Dios. Pero también, aparte de ser fiel a Dios, Daniel era fiel a aquellos a los cuales él le servía en Babilonia. Era fiel en su trabajo, era fiel en su responsabilidad, en sus funciones. Un hombre que se caracterizaba por su fidelidad, y es que eso es lo que hace y resalta en una persona su fidelidad, especialmente cuando se trata de la fidelidad hacia Dios. El apóstol Pablo también hace mención acerca que dice que cada ministro del Señor debe de ser hallado fiel, porque la fidelidad es algo muy importante en la vida de cada siervo de Dios. Por eso que acá vemos nosotros esta parte muy importante que nos habla de que él era fiel, porque lo buscaron de una forma, lo buscaron de otra, pero la manera como lo vinieron a encontrar, no le hallaron fallas en una área, pero sí trataron de encontrarle esa parte de la obediencia que él tenía hacia Dios. Él era fiel hacia Dios. Y la segunda razón o la segunda cualidad que vemos en este hombre está en el versículo 10, que dice que era un hombre que era de oración, oraba 3 veces al día. Cuando él supo de este edicto, él siguió siempre orando con las ventanas abiertas de su casa, mirando hacia Jerusalén, hacia el templo de Jerusalén, hacia esa dirección. Él no dejó de orar. Él oró antes, durante y después. Cuando otros podían haber dicho, bueno, mi vida está en peligro, ahora ya no voy a orar, porque mi vida vale mucho y yo no puedo dejar de orar. Pero él no, él siguió orando y dándole gracias a Dios en su oración. Por eso vemos nosotros esta cualidad muy importante, que él era un hombre de oración. Aparte que era de oración, también la palabra de Dios nos está diciendo en el versículo 16, que él era un hombre que continuamente servía al Señor. Mire lo que dice. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Eso no es cosa fácil. El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Y lo está diciendo un pagano, el rey Darío. El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. En otras palabras, Daniel era un servidor de Dios. Continuamente le servía a Dios. Él no era un hombre que le sirviera a Dios solamente por algunas épocas, por algunas temporadas, cuando el ambiente está bueno, cuando todo es bonanza. Es fácil servirle a Dios cuando hay algo que llame la atención o por conveniencia, como sea. Pero no es fácil servirle a Dios en medio de las circunstancias desagradables, donde incluso la misma vida está en peligro en este caso. Pero aquellos que son fieles, aquellos que son de oración, siempre le sirven a Dios y lo hacen continuamente, en tiempos de enfermedad, en tiempos de salud, en tiempos de abundancia como en tiempos de escasez, en tiempos de problemas como en tiempos de paz. En todo tiempo le sirven a Dios. Le sirven a Dios continuamente. Habiendo mencionado estas 3 cosas de la vida de Daniel, ahora cuando vemos el versículo 27 nos damos cuenta que Dios, dice, lo libró del poder de los leones. Dígame usted, ¿cómo Dios no podía librar a este hombre habiendo mencionado estas características, estas cualidades en Daniel? ¿Cómo Dios no lo iba a librar del foso de los leones? Y si él no lo hubiera librado, de igual manera, eso no significaba que él no fuera Dios, y tampoco significaba que la fe de Daniel había fallado. Allá en Hebreos capítulo 11 hace referencia que dice que por la fe taparon boca de leones. Dios envió su ángel y tapó la boca de aquellos leones y no le hicieron ningún daño en absoluto a Daniel. Pero acá, hermano, vemos nosotros que, como dice la Biblia, Dios honra a los que le honran. Aquellos que le son fieles,
aquellos que le buscan en oración, que le dan gracias en todo momento, aquellos que le sirven continuamente, tienen la oportunidad de ver reflejada en sus vidas la obra maravillosa de Dios. Están ellos más inmediatos a ver un milagro grande en su vida. El que a Daniel no le haya pasado nada, aun cuando lo echaron, solamente la caída hubiera sido causa que Daniel hubiera sufrido un golpe mortal. O por otro lado, hermano, el que los leones no le hayan hecho absolutamente nada, ningún daño, ese es un gran milagro. Daniel vio de una manera directa, vio la misericordia, vio la gracia, vio el milagro de Dios. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Él es el que libra, Él es el que guarda a sus siervos de cualquier situación en donde estén. En el caso de nosotros, es probable que no es que estemos en un foso de leones, pero estamos muchas veces siendo atacados o estamos siendo rodeados por cosas muy duras en nuestra vida. Estas pueden ser problemas, pueden ser enfermedades, pero si nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance y si hacemos como era Daniel, aunque tal vez no le seamos fieles de la manera como le era Daniel, sin embargo, si nosotros tratamos la manera de ser fieles en lo que Dios nos ha dado, en donde Dios nos ha dejado, entonces tenemos la oportunidad de ver, de contemplar las maravillas, los milagros de Dios en nuestra vida. Podemos ver grandes cosas si nosotros seguimos orando en tiempo o en todo tiempo, si nosotros le seguimos sirviendo a Dios continuamente, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, veremos los milagros del Señor. El rey Darío dice: al Dios que tú continuamente sirves, Él te puede librar, porque Él había estado intentando librar a Daniel del foso de los leones, porque Él le tenía aprecio, porque Él amaba a Daniel, pero a estas alturas ya era demasiado tarde, ya el edicto Él mismo lo había firmado. Él no podía hacer nada. Y es que el hombre no puede hacer nada para libertar, para liberar. El hombre no puede hacer nada para evitar algunas cosas que vienen para la vida de los siervos de Dios. Muchas de esas cosas ya están dentro del propósito de Dios. Pero hay un Dios que es maravilloso. Lo que el hombre no puede hacer por usted, lo que usted mismo no puede hacer por usted, hay un Dios que puede libertarlo, hay un Dios que puede librarlo. El mismo Dios que libró a Daniel del poder de los leones es el mismo Dios que lo puede librar a usted, me puede librar a mí del poder de la enfermedad, del poder de Satanás, del poder de las tinieblas, del poder de la muerte, del poder del pecado, del poder de todo aquello que nos quiere atrapar. El Señor nos puede librar. Él es el único que nos puede librar. Él es el único. Él quiere librarnos. Pero qué bueno es que nosotros también fuéramos fieles, que fuéramos de oración, que fuéramos hombres que le sirviéramos a Él continuamente. Y eso es realmente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Amados hermanos, este es el mensaje que Dios nos ha dado en estos versículos y esperamos que Él nos continúe bendiciendo. Amén.